El presidente, no sé si sale, ¿eh? Sí. El presidente ha dicho que él sabe que algunas de estas medidas ya estaban planteadas, pero que no se han aplicado. El presidente del PRI dice que va a haber algunas otras propuestas. Bueno, mi pregunta, los coordinadores parlamentarios del PRD han dicho que no necesariamente van a ir con ellas, que tienen una serie de cuestionamientos. ¿Cuál es realmente la postura del partido? A ver, el país vive una situación difícil en muchos aspectos, no solamente en el terreno de la economía, por el bajo crecimiento, no solamente por la falta de empleo suficiente, no solamente por el deterioro del salario, sino también tiene graves problemas de conducción en el país y una severa crisis de credibilidad del gobierno frente a los acontecimientos recientes en Guerrero, pero también los acontecimientos que están en el entorno del presidente de la República por la adquisición de propiedades y por el involucramiento de empresas privadas contratistas del gobierno en este tema. Esto ha generado una situación de tensión y de demanda de la población de un cambio de rumbo en el país. El presidente Peña Nieto ha contestado con 10 puntos, unos que son solamente enunciados de medidas ya tomadas anteriormente, otras que son medidas que nadie puede regatear como necesarias, y otras más son un intento de retomar la ofensiva en materia de seguridad y de control de territorios controlados por la delincuencia. Este conjunto de medidas de muy diverso nivel tienen que ser evaluadas en las cámaras del Congreso de la Unión, pero de entrada afirmo que son notoriamente insuficientes para enfrentar la crisis del país. Los legisladores del PRD van a evaluar las medidas. Las que sean correctas las respaldaremos, pero varias más las modificaremos sustancialmente para mejorarlas. ¿Cómo cuáles? Hay medidas que no van al fondo de los temas en materia de seguridad. El combate a la corrupción no basta con las medidas que se han anunciado. Hay que eliminar fueros, hay que establecer mayores penalidades y mayores elementos de fuerza para enfrentar el tema de la corrupción, de la colusión, del encubrimiento. Hay que establecer con más claridad mayores niveles de transparencia en contratos, asignación de obras, participación de empresas. Hay que apretar la mano mucho en el tema del combate a la inseguridad en otras regiones del país. Hay que incorporar al Estado de México en las medidas emergentes. No solamente es Michoacán y Guerrero, también el Estado de México tiene una zona de tierra caliente y también se ha desbordado la inseguridad. Es decir, hay varias medidas que faltan y nosotros vamos a ser muy exigentes en que se incorporen. Y los legisladores del PRD, senadores y diputados, están listos para evaluar cada medida, complementarla, modificarla, hacer otras más que no están ahí, para que el rumbo del país vaya en un rumbo correcto. Por lo tanto, por cierto, a que se aprobaran prácticamente en sus términos y rápido. No, pues si no, el presidente del PRI no es el líder del Congreso, ni es el Congreso. El presidente del PRI bien haría en reconocer las insuficiencias de su gobierno, porque el PRI está como muy guardadito, como si no tuviera ninguna responsabilidad en la conducción del país o en el gobierno que está frente a la nación. Por cierto, déjenme decirles una cosa, frente a las protestas que se multiplican en varias partes del país, frente a la salida a la calle de miles de jóvenes que exigen justicia, que exigen corrección del rumbo, no puede haber un endurecimiento de parte del gobierno. La salida no es el autoritarismo, la salida no es cerrar los canales de expresión pública y de protesta, la salida no es perseguir, por cierto, sin elementos de prueba suficientes, a quienes presuntamente participan en actos ilegales. No. Ya los 11 por eso saludo la decisión de un juez hoy de poner en libertad a los 11 detenidos en los acontecimientos, por los acontecimientos del 20 de noviembre. Me parece que es una buena decisión, pero también hay que ampliar esas actuaciones judiciales. Es necesario poner en libertad a los dirigentes yaquis detenidos en el estado de Sonora por defender derechos de agua de la comunidad. Es necesario que el Poder Judicial no acompañe acciones aparentemente de autoridad que lastiman derechos de quienes están exigiendo justicia en las calles. Carlos, ¿ya hablaste con el jefe de gobierno respecto del secretario de Seguridad Pública en el DF y su declaración de a quien le guste a quien le guste? Me parece que fue un error. Me parece que fue un error que tiene que corregirse inmediatamente. Algunos dicen que tendría que irse el secretario. Creo que hay que tomar medidas, pero no puede volver a repetirse una acción
del gobierno de la ciudad ni del gobierno de la República que se ha festinado de esa manera. El hecho en el que se den la liberación de los 11 detenidos, ¿no habla de una debilidad del Estado en el cual...? No, por supuesto que no. Por una razón, el juez no encontró elementos suficientes de prueba para inculparlos. Pero en el caso de las detenciones, o sea, que se hayan dado de manera arbitraria y que después ya los absuelvan, o sea, es como una situación no muy saben enredosa, a quién ¿no? detienen. Exactamente, ¿no? Pues sí, fue un error la detención, sin duda alguna. Y cuando el juez ve las acusaciones y las pruebas presentadas, no encuentra elementos para consignarlos. Por lo tanto, mucho cuidado. No hay que confundir los hechos violentos de una pequeña minoría con la acción legal, pacífica, de miles de manifestantes, y hay que ser muy cuidadosos en las detenciones. Hay que evitar detenciones sin ton ni son, solamente para tratar de demostrar que se tienen responsables de acontecimientos violentos. Hay que aislar a quienes realizan acciones violentas, sin duda alguna, pero no irse a detenciones de todo tipo como el que ocurrió. Carlos, yo quiero regresar a los 10 puntos presentados. El lunes serían enviadas las iniciativas. ¿Cómo va a proceder el PRD? Porque se está planteando incluso la necesidad de que sean aprobadas antes de que concluya el periodo ordinario o incluso convocar a un extraordinario de manera inmediata para sacarlas. Y preguntarte en ese tema, la preocupación que ha generado la posibilidad de que entre estas medidas puedan llegar a desaparecer un municipio, la autoridad municipal. Alcaldes perredistas incluso lo han planteado. Para nosotros es inaceptable un planteamiento de desaparecer municipios. Eso no puede ser posible, es una grave violación al principio del federalismo en México. Pero no nos vamos a detener en la premura ni en la rapidez para aprobar reformas constitucionales, sino en su contenido. Si de su contenido se deriva una acción rápida, habría que caminarla, pero si no, hay que atenderla con el tiempo suficiente. No se trata de asuntos menores. El Congreso tiene que evaluar en comisiones, ver los alcances de las reformas, ver las consecuencias de las reformas, porque una modificación constitucional no es cualquier cosa. Hay que proteger la integridad de la gente en los municipios. Hay que combatir a los delincuentes. En eso el PRD está totalmente de acuerdo. Hay que evitar que nos vuelva a ocurrir otro caso como el de Iguala y Cocula. Hay que evitar la colusión de autoridades municipales con los delincuentes. Hay que tomar medidas preventivas. Hay que afinar los mecanismos de seguridad y de información, de inteligencia. Pero esto no se va a llevar a cabo con manotazos ni con acciones desesperadas. Creo que es necesario evaluar con todo detenimiento las iniciativas del Ejecutivo y en un sistema federal de equilibrio de poderes, el presidente propone y el Congreso resuelve en última instancia. Mario Fabio Beltrones decía que pues si no toman estas medidas estarían siendo omisos. Un mensaje al PRD y al PAN en el sentido de... Nadie está diciendo que no se van a tomar medidas. Lo que pasa es que hay una diferencia entre un proceso legislativo fast track, solo porque el presidente lo pide, y la responsabilidad del Congreso, que tiene que evaluar con detenimiento el alcance de las medidas legislativas y de las reformas constitucionales. Por último, ¿cuál sería tu balance de los 2 primeros años de gobierno que se cumplen el lunes? Pues les voy a adelantar el discurso porque lo traigo por escrito. La imagen de país que el presidente dio en el segundo informe, apenas 2 meses después, quedó bastante difuminada. La euforia de las reformas constitucionales, el prestigio de México en el exterior, el anuncio de que empezaba ya la construcción de un nuevo México, ha quedado debilitadas profundamente. El prestigio de México en el mundo está deteriorado. La imagen presidencial está lastimada. La credibilidad en el gobierno ha disminuido. Se nota un gabinete desconcertado. Se nota un gabinete con falta de ánimo incluso. Se nota un ánimo social de incertidumbre y de falta de confianza en la conducción del gobierno. El presidente no puede quedarse en estas medidas. Necesita tomar más profundas. Te quiero preguntar 2 cosas nada más. Una, la aparición de 11 cuerpos en Guerrero, decapitados y quemados, y la actuación del gobernador que no quiere responder, no da conferencias, no quiere responderle a nadie, responde cosas contradictorias cuando las responde, por ejemplo, respecto de la investigación de 31 jóvenes supuestamente secuestrados. Él dice que sí, la PGR dice que no, y parece que él realmente no tiene ninguna intención de gobernar. Realmente no está tomando las cuestiones administrativas a su cargo, o esa impresión da. Esa es una de las que te quiero preguntar, ¿qué opinión tienes? Y la otra, ¿qué opinión tienes de que en la Asamblea Legislativa, donde es mayoría del PRD, se acaban de aprobar un bono de liquidación para ahora que se van, muy superior a lo que muchos dicen que pueden
merecer. Se lo acaban de autoaplicar, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Del segundo tema no tengo conocimiento, pero me informaré inmediatamente. Y del primero decirte lo siguiente. En Guerrero la emergencia no ha terminado. El horror no ha terminado. Cada día salen pruebas complementarias de una acción largamente expuesta de bandas delincuenciales en una zona muy conflictiva de tierra caliente guerrerense, michoacana y del Estado de México, que ha desaparecido personas por cientos, que ha lastimado la convivencia pacífica de la población y que con toda impunidad ha caminado por varios territorios de esos estados de la República. El horror no cesa y esto muestra cómo las acciones del gobierno hasta ahora son notoriamente insuficientes. Hay que coordinar esfuerzos del gobierno de la República con el gobierno del Estado. El gobierno del Estado, el gobernador interino, ha enfrentado una situación absolutamente extraordinaria. Absolutamente extraordinaria. No se parece a ningún Estado de la República. Violencia del crimen organizado, de competencia federal, por cierto. Ausencia de mecanismos de conducción social. Descontrol en el gobierno del Estado, evidentemente, en un cambio de esta naturaleza. Demanda de sectores de la población que piden mayores grados de tranquilidad. Viene la temporada alta para Acapulco y hay que tomar medidas emergentes. Pero parece que entre los 10 puntos hay uno. está. No, sí está. Y está haciendo ese esfuerzo, pero no es una situación fácil, evidentemente. Nadie le pediría al gobernador que por arte de magia, llegando y con 2 o 3 medidas, resolviera todo. Lo respaldamos. El gobernador está respaldado por el Congreso del Estado, quien es quien lo nombró. Y hay que darle el tiempo suficiente para que conduzca adecuadamente al gobierno. Sobre el otro Me voy. tema, ¿investigarás lo de la ¿Investigará? asamblea? Porque Sí, ya es déjame un hecho. terminarlo. Déjame verlo. Le pediré al líder del Congreso de la Asamblea Legislativa un informe al respecto. Gracias. Un informe al respecto.